Hoy procederemos a explicar el concepto de capa límite. En mecánica de fluidos, la capa límite o capa fronteriza de un fluido es la zona donde el movimiento de éste es perturbado por la presencia de un sólido con el que está en contacto. La capa límite se entiende como aquella en la que la velocidad del fluido respecto al sólido en movimiento varía desde 0 hasta el 90% de la velocidad de la corriente no perturbada. La capa límite puede ser laminar o turbulenta, aunque también puede coexistir en ellas zonas de flujo laminar y de flujo turbulento. En ocasiones es de utilidad que la capa límite sea turbulenta. En aeronáutica, por ejemplo, para la aviación comercial, se suele optar por perfiles alares, que son estas capas que presentan menor resistencia ante el flujo del aire, que genera una capa de límite turbulenta, ya que esta permanece adherida al perfil a mayores ángulos de ataque. A continuación, mediante un experimento, procederemos a demostrar la resistencia que oponen objetos al flujo en cuestión. Por ejemplo, en una esfera, los objetos redondos experimentan una resistencia aerodinámica media. Viéndonos a través de este objeto circular que interpone nuestro flujo, un flujo turbulento al atravesar este. A diferencia, cuando tenemos un cuerpo aerodinámico, donde el flujo prácticamente no presenta resistencia a esto. Y a su vez también tenemos su contraparte cuando tenemos un objeto contundente, ya sea una tapa, una caja o un objeto de mayor envergadura, donde la resistencia del flujo se ve obviamente obstruida por este objeto contundente. La característica de la capa límite varía en medida de qué transporte esté pasando por la superficie. En un principio siempre va a ser laminar, donde vamos a tener velocidades pequeñas y vamos a tener un flujo parejo en ella. Y luego pasa por un periodo inestable o de turbulencia, por así decirlo, porque también hay un periodo de transición en ella. La capa límite se estudia para analizar la variación de velocidad en las zonas de contacto entre un fluido y un obstáculo que se encuentra en su camino. Es por eso que es aplicable en la aeronáutica, donde se aplica directamente en las alas de los aviones comerciales, o en la hidráulica, donde la capa límite es la zona de flujo en un canal, en un tubo, en una represa, donde tenemos alta resistencia en la rugosidad del tubo por las paredes, o en la misma desembocadura, pensemos en una represa. Ahora procederemos a explicar de una forma práctica el flujo lagrangiano y euleriano. Método lagrangiano. El método lagrangiano se refiere a que estudia una sola partícula según su movimiento, es decir, su posición a través del tiempo. El método lagrangiano nos permite estudiar dicha partícula según su velocidad. En cambio, en el método de Euler, fija la atención sobre un punto particular en el espacio y describe qué sucede en ese punto o dentro de esta región. Como podemos ver en este mismo partido de fútbol, ahora ya podemos ver completamente la cancha y no solamente nos concentramos en la pelota, sino que también nos fijamos en las dimensiones del campo y también podemos determinar cuánto tiempo pasa la pelota de un campo al otro. En definitiva, el método lagrangiano y euleriano se diferencian prácticamente en lo que nosotros solemos ver, por ejemplo, cuando tenemos cajitas de comentarios abajo. Es decir, por ejemplo, si este trabajo lo hubiéramos hecho en tiempos normales, podríamos hacer un ejemplo lagrangiano, yo versus la cámara que está frente mío, con otro camarógrafo que pudiera estar grabando lo que yo estoy hablando con ustedes. Y ahí tendríamos el método euleriano. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy hablaré sobre el flujo laminar y turbulento, así como también del flujo irrotacional. Como podemos ver en esta imagen, hay tres tipos de flujos en relación al número de Reynolds: el laminar y el turbulento, y también un régimen de transición. Cuando el número de Reynolds es menor a 2300, diremos que hay un flujo laminar. Cuando el número de Reynolds es mayor a 4000, diremos que hay un flujo turbulento.
También existe un régimen de transición, el cual está entre el laminar y el turbulento. Este llamaremos a régimen de transición cuando los números de Reynolds están entre 2300 y 4000 números de Reynolds. En el flujo laminar, las partículas se mueven a lo largo de trayectorias uniformes, en capas o láminas, como podemos ver en la imagen, con el mismo sentido, dirección y magnitud. Suele darse en velocidades bajas. En el régimen turbulento, las partículas se mueven siguiendo trayectorias erráticas y desordenadas. Aparecen cuando aumenta la velocidad del flujo y por lo tanto el número de Reynolds. Ahora veremos el flujo irrotacional. En él se desprecian los esfuerzos de corte debido a la poca deformación del fluido. En este caso, la partícula no rota, no presenta torbellinos, es decir, no hay momento angular del fluido respecto a cualquier punto. Ejemplo, el flujo alrededor del ala de un avión. Como conclusión, podemos decir que el flujo laminar es constante a través del tiempo y se da a velocidades bajas. El flujo turbulento, la velocidad se encuentra en variaciones a través del tiempo. Aparecen velocidades altas. En el flujo laminar, el flujo es ordenado. Y en el flujo turbulento, el flujo es desordenado. El flujo laminar genera menos pérdidas que el flujo turbulento. Y por ejemplo, el flujo laminar permite hacer estudios. En el área ambiental se busca el flujo laminar para, por ejemplo, para hacer mediciones de material particulado. Número de Reynolds, número adimensional utilizado en la mecánica de fluidos. Diseño de reactores y fenómenos de transporte. Relaciona la densidad, viscosidad y velocidad y dimensión típica de un flujo en una expresión adimensional, que interviene en numerosos problemas de dinámica de fluidos. Desde el punto de vista matemático, el número de Reynolds es un problema o una situación concreta. Se define por medio de la siguiente fórmula, donde D es dimensión de la tubería, donde B es velocidad del flujo y donde ρ es densidad del flujo y donde μ es viscosidad del flujo. Su uso adquiere importancia para conocer el tipo de fluido en forma cuantitativa, lo que conlleva a conocer la estructura interna del régimen de flujo, el movimiento para estudiarlo detalladamente, definiéndolo en forma cuantitativa. Este análisis es importante en los casos donde el fluido debe ser transportado de un lugar a otro, como para determinar la necesidad de un bombeo en un sistema de abastecimiento de agua. Debe calcular las caídas de presión ocasionadas por el rozamiento de las tuberías, o por el tubo, o por red de tuberías. La diferencia del régimen de fluido y la asignación de valores numéricos de cada una fueron reportados por primera vez por Osborne Reynolds en 1983. Bueno, aquí vamos a explicar brevemente en qué consiste el teorema de transporte de Reynolds. El teorema de transporte de Reynolds tiene dos enfoques, que es el lagrangiano, que mediante partículas yo analizo lo que está ocurriendo. En cambio, el enfoque euleriano, yo mediante flujo analizo lo que está ocurriendo. El producto de estas dos me lleva a una ecuación de conservación de la masa. Yo aquí en la primera imagen lo hago como si yo prácticamente le estuviera sacando una foto y esto lo veo aquí. Entonces yo me genero un volumen de control, pero por la propiedad, por el enfoque lagrangiano, yo esto lo delimito y digo que va a ser mi sistema. Lo que está ocurriendo acá adentro va a ser lo que a mí me interesa, va a ser mi volumen de control. Si yo quiero generar una ecuación a partir de aquella, digo que mi propiedad del sistema va a ser lo que está ocurriendo en el volumen de control, lo que pasa en el volumen de control. Ahora yo lo veo, para un tiempo inicial. Ahora yo lo veo como si yo estuviera grabando ahora. Entonces en el movimiento, como el flujo va hacia la derecha, esto se va a desplazar, mi sistema de control. Pero mi volumen de control no se desplaza. Entonces yo necesito saber qué es lo que ocurre acá. Entonces, como los caudales son iguales siempre, y los volúmenes son iguales, entonces yo digo que lo que ocurre acá adentro va a ser simplemente lo que está mi propiedad de acá, esto del volumen de control, más lo que se desplazó acá menos lo que se desplazó por este otro lado. Entonces si yo lo llevo a ecuaciones rápidamente, yo igualo estas ecuaciones. Entonces yo digo que esto mediante límite yo lo transformo después a derivada
Y esto me lleva a las derivadas en las integrales. Aquí tengo una relación, la relación entre aquellas dos, y bueno, por relaciones rápidamente, que son ecuaciones horriblemente largas, llego a la relación de cambio de propiedad, que son estas. Para demostrar esto, generalmente digo que mi flujo másico va a ser mi densidad por el volumen por el área. De aquí despejo todo esto y llego a esa ecuación general.